Serà possible? Ojo un cotxe! Tota sèrie. Cuando te llevas a amigas locas a comprar para hacer la comida del vídeo. Que parecen que sean crías. ¡Mi coche! Allí. Leñe. Aparcado. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Aquí tenemos el cogote del cocinero intentando que el fuego se avive. Hoy vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer hoy? Una paella con fuego de leña. Montañés. ¡Ole! ¡Ole! Aquí tenemos al Dionisio, que no es Dionisio, se llama Camilo, pero el cocinero le ha decidido Dionisio se llama Dionisio. cambiarle el nombre. ¿Antes me has sacado la sal o te he pedido la sal? No, no me has pedido la Sí, sal. sí que es carrera. Ahora sí, venga, va, perfecto. Ay. Esto lo hemos cortado en casa. A gasitos pequeñitos, ¿Y qué hay aquí? Ahí tenemos pollicos y salchicha, y costillitas. Hay que hacer muy bien esto, Y ha llegado con la sal. El Dionisio. El Dionisio, ¿pues qué tal? Un poquito. Hay que ver con qué alegría cocina mi hermano siempre. Claro, El cocinero Albert. hay que empezar con alegría. El ayudante que tiene que tener. Ya estamos. Salud. Esto es de pollo muy grande, eso es muy grande. Pollo de cortado pequeñito. Pero bueno, no pasa nada. Sí. Y queda mucho mejor El la... sabor que le deja es brutal. Espectacular. Mira. Me sabe de potencia. Me agrada. Por un trozo. No que queremos. No lo fallo. Vale, ¿sí? Explica. Ahora echamos el pescadito. Junto con calamares. Un poquito de sepia. Y ya está. Ahí, pasados 10 minutos. Nos va quedando el sofrito. Ahora echaremos la cebolla, el pimiento, el ajo. Ya va a echar un sofritico.
Mi hermano, como siempre, haciendo el mongo. Y los otros mirando, ¿eh? Preparando para tirar el tomate. Tomate de lata mismo, ¿eh? No falta que sea natural, de lata mismo. Ahí. Vale, un poquillo. Esto es una paella mar y montaña, ¿no? Mar y montaña. Carne de pescado. La otra no la voy a poner. ¿No la vas a poner? No la voy a poner, la vamos a guardar. Esta ruta, pero bueno, Está poniendo pimentón rojo. ¿Por qué no pone más tomate? Por aquí hablan. porque hay suficiente ya. ¿Pero por qué? ¿Qué tú sabes? El color. No es más hacer nada. Pero el color no te pide. No, porque le acabo de echar ahora mismo pimentón, cariño, de mi vida. Digamos que No, ya va bien, porque hay mucha gente que es estúpida. Vale, mira, ¿ves? El sofrito le quedan un par de minutitos. Y seguidamente echaremos el arroz y seguidamente el fumet, ¿vale? El arroz tiene que freír un poco aquí, para que se selle. Y al sellarse no deja almidón y hace que el arroz quede sueltecito, no quede ahí pastoso. Ahora esta paella se ha pegado un poquito, ¿vale? Lo que haremos lo cambiaremos de paella, o la limpiaremos, la sacamos, la limpiamos y le echamos otra vez. Porque si echamos aquí el arroz, esto pegado se va a quedar todo pegado, ¿sabes? Y no nos va a gustar. Vale. Vale. Por ahí al lado. A ver, esto sería, lo suyo sería dejarlo en agua, para que se entumeciera la mierda. Somos muy naturales, como veis, somos muy naturales. Aquí la dueña nos ha preparado aquí un vermoncito para que nos entretengamos mientras hacemos la paella. ¿Eh? Ay, perdona. Vale, ¿ves? ¿Ves o no? Aquí tenemos el sofrito del arroz. Ojo que se te va a caer la paella y verás dónde va a ir la paella, que esto en vez de un vídeo de paella será un fail. El arroz es un arroz por dos de agua, ¿vale? O dos de fumet. Yo como tenéis experiencia lo hago a ojo. Dejamos que se sofría un poco el arroz aquí. Echamos un poquito más de arroz. Que luego la gente quiere tuppers, ¿eh? La liga por seca. Y eso me dice, ya que cocina, pues cocina un poquito más y tampoco... Sobrar no va a sobrar. No, para nada. Yo quiero arroz para toda la semana. ¿Ves? Ponemos a ojo. Más o menos hemos echado 1,5 kilos, una cosa así, ¿vale? Esa que no para de comer. Sí, es va de fondo aquí, con la paellada aquí, a saco aquí. Vale. Echa un poco más de pimentón si queréis. Un poquito de color. Esto es la melsa. el vaso. Que es la salsita de la sepia, ¿eh? Cuando pedís que os piden que os limpie la sepia, le dices, guárdame la salsita. Es la bolsita esta marrón de aquí, ¿vale? Venga, ahí, como estés ahí, no pasa nada ahí. Venga, ahí. Marín, se está quemando el arroz, hostia. Se le está quemando el arroz, hostia. Yo traduzco porque de vez en cuando le salen... le salen La verdad que la lupa. palabras en catalán. Tengo aquí el mi ayudante, tengo el de peñas ahí. Echa un poco más de leña. Mira, va, leña. Aquí tenemos al ayudante, aquí con la El fuego tiene que cervecita. estar fuerte, luego habrá que sacar leña más seguro, ¿eh? Pero ahora el fuego tiene que estar fuerte. Aquí indicando cómo tiene que estar el fuego. Esto parece un partido de fútbol, señores. Todo el equipo. ¿Y el de ras? ¿Eres de ras? El Dionisio Camilo que se quema con los dedos. La paellita.
señorita aquí comiendo. Es que no para de comer. Que no para de comer. El fuego ahora necesita fuego. Ahora necesita fuego. Yo voy repitiendo por si no lo entendéis. Luego ya, si acaso hay que sacar el fuego, le he sacado fuego. Pero de momento necesita fuego. Como no tenemos fumet, porque se nos ha olvidado, estamos echando agua. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada, la melsa ya le dará el gusto a pescado. Que es la melsa, el bazo de la La sequía. salsita, la sequía. Ya, pero es que no me queda. Aquí tenemos a Albert avivando el fuego. Gracias. Con sus Voy a probar soplos. de sal ahora. Ahora va a probar la de sal, señores. A ver qué pasa, a ver qué cara pone. Falta sal. Le falta sal. Bastante sal. Bastante sal. Pues igual le mete 1 kilo de sal, porque muchas veces dice un poquito. Ahí, métele todo el pote, ¿eh? No hace falta, pero tener gusto. Lo mejor tener gusto. Está bueno, sí. Ahora es cuando se le cae la paella. És que és molt inestable, això, saps? Per això estic mirant el collonit. No moure molt. Ya directamente desde el pote. Esto es sal, señores. No, però és veritat que hi ha sal que sala menys que altres. Hay sal que sala menos que otras. Sí, hay sales que son más saladas y hay sales que son más dulces. Se te va a calentar El agua, ahora ya va bien. En teoría hay que echarle agua caliente. Ahora el señor Albert se queja porque dice que va a haber mucho tupper. Claro, al principio necesita fuego, luego necesita menos fuego. No lo perdáis porque igual no comemos paella, porque esto está muy inestable. Siempre sí. Y como le dé por ceder, nos quedamos sin paella. Sí, bueno, pues. Venga, vamos a calar fuego. Venga, ¿ves? Ahora, antes quería fuego y ahora no lo quiere. Ya lo escucho. Sí, ¿no? Que me has dado. Un poquito más. No, no se va a mover, por eso. No sala mucho. ¿Quieres hablar en castellano, por favor? Esta sal no sala mucho, esta sal. Es que si no luego tengo que ir traduciendo. La sal no sala mucho. Esta sal no sala mucho, ¿eh? Esta sal. Claro, es que el fuego tiene que ir compensado con el agua que se echa. Porque si pones agua, pero el fuego está muy alto, el agua se evapora y el arroz no se acaba de hacer. Vale, pues eso es importante. Verás tú, que se nos despuña la paella, porque esto no es muy estable. Dionisio, por eso mete un pie aquí, ¿eh? Para esto. Ay, ay, ay. Aquí, la jodía. No Ya para de tardabas. comer. Está poniendo aquí hasta el culo aquí, ¿eh? Ya da un poquito de agua, por favor. Tío. No es mucha agua, solo un pelín. Me pones a barbacoa, ¿de coño qué voy a oler? Tú la musiquita del mercado o nada, lo tienes metido en la mente, ¿eh? ¿Por qué será? Porque cada viernes ahora me toca. ¿Cómo se curra la Cindy? ¡Qué bermutillo! Si es que hay que cuidarse, chiquillos. Qué buena presentación. Ya te digo. Ya te digo. ¿Por qué fas? Probarlo. Sí. Queremos repetir el chinchín. Chichin. Va a salir un garganta.
tampoco. No lo echamos, mira. Nos llamas a mi cadu, ¿sabes? Un poco de agua porque aún no está hecho. Y se le pega. Iba a traer o el blanco o el rojo. Ajo y perejil. Iba a traer el Para aquí, aquí. No, el traguito Hemos traído cortadito de casa. Lo traído de casa. ¿Cómo lo dices? Todo seco, pues eso iremos así. Nada, con la barsica ya se va haciendo ya. Pegamos así. Que nada, le queda nada, ¿eh? Le queda. Ya me imagino, cuando no he entendido la... Arrocito montañés. La dejamos reposar. Vamos a pasar 2 minutos y ya está listo. Si os fijáis en el arroz, ¿veis ese puntito blanco que tiene en medio? Eso le falta 1 minutito o 2 minutitos. El tiempo de reposar. ¿Vale o no? Si tú lo dices. Por supuesto. ¿Y esta gente qué? Pues aquí. Riquísimo. No los he comprado, ¿eh? No les he dicho que tengan que decir que está rico, ¿eh? Está muy rico. ¿Y la señorita?